El miedo es una de las emociones peor valoradas por nuestra sociedad, ya que hoy en día muchos libros de autoayuda, muchos motivadores de redes sociales te van a decir de que el miedo es malo, de que no debes sentir miedo, de que siempre tienes que ser valiente, siempre tienes que ser positivo y no debes temer a nada. Pues bien, todas estas personas que enseñan este tipo de motivación desconocen las raíces biológicas del miedo. Y es que esta es una de las emociones básicas con la cual venimos a este mundo al nacer. Cuando nosotros aparecemos en un cuerpo humano, este organismo viene ya con un paquete de emociones preinstaladas, ya vienen listas para usarse. Entre ellas están el miedo, el amor, el enojo, la gratitud, la sorpresa. Son muchas emociones que tienen un objetivo y una razón fundamental. A ver, esto no sucede por el azar, esto tiene un objetivo y cada emoción tiene una razón de ser particular. La razón de ser del miedo es protegernos. Esta emoción nos ayuda a proteger nuestra integridad personal. Te voy a dar un ejemplo extremo pero realista. Supongamos que estás en tu casa y escuchas que afuera de ella se forma una gran balacera. Empiezas a escuchar disparos de una esquina, disparos de la otra, donde probablemente la policía se esté enfrentando a una banda callejera. ¿Tú qué harías en ese momento? ¿Saldrías corriendo a mirar, a asomarte a la calle a ver qué es lo que está sucediendo? ¿O buscas resguardarte y si tus hijos están en la casa, tratas de resguardarlos y pedirles que se escondan? Pues lo más lógico es lo segundo. Automáticamente tratamos de protegernos porque sentimos miedo, sabemos que algo está pasando allá afuera y el miedo lo que hace es que tratemos de escondernos, nos metemos debajo de la cama, en el armario, qué sé yo, con tal de proteger nuestra integridad física. Así que en este ejemplo tan extremo, pues lo que vemos es la función básica del miedo, es protegernos. Si estamos en un edificio y vemos que este se está incendiando, pues no nos quedamos a contemplar el fuego. Lo que hacemos automáticamente es salir corriendo, huir de él para proteger nuestras vidas. Por eso, el miedo no debe ser visto como un enemigo, ni debe ser visto como algo malo. Esta emoción en realidad trata de cuidar de nosotros mismos y desde niños ya nacemos con unos miedos preinstalados, hay unos miedos que están en el inconsciente colectivo que nos ayudan a protegernos y hay otros que los vamos desarrollando y los vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Por ejemplo, cuando un niño ve el fuego, generalmente no entiende que este le genera daño. A veces tiene que ir y tocar la llama y quemarse el dedo y llorar un buen rato para entender que el fuego le puede causar daño. Entonces ahí desarrolla o aprende un miedo al fuego. Entonces, en conclusión, el miedo es una emoción maravillosa que está para cuidar de nosotros, para ayudar a proteger nuestra integridad. Sin embargo, el miedo, como cualquier otra emoción, se puede salir de control. Se puede descontrolar totalmente y convertirse en una ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Digamos que la emoción básica del miedo es protectora, es racional, tememos a cosas que realmente nos harían daño y de esta manera pues simplemente nos ayuda a cuidar de nosotros. En cambio, la ansiedad ya es un miedo pero extremo, es un miedo totalmente irracional, el cual hace que empecemos a tener pensamientos obsesivos de que algo terrible nos va a suceder en el futuro, de que algo nos va a dañar, pero es un pensamiento totalmente irracional, que no tiene un sentido, que no tiene una base lógica, que no tiene un fundamento, pero que sin embargo nos afecta nuestra calidad de vida. Entonces las personas que sufren de ansiedad pues
Muchas veces cuando esto llega al extremo no son capaces de salir de sus casas, de montarse en un vehículo, de viajar en un avión, porque siempre están pensando lo peor. Ahí es donde el miedo se distorsiona. ¿Cómo el miedo puede convertirse en ansiedad? A ver, hay dos caminos para que eso suceda. El primer camino es a través de la represión. Cuando reprimimos el miedo, cuando nos negamos a sentirlo, porque leemos todos esos libros de autoayuda que te dicen, es que no hay nada que temer sino al miedo. Entonces, cuando has leído esos libros y has visto todos esos videos en TikTok donde te dicen que no sientas miedo, puedes empezar a reprimir esta emoción y recuerda que la emoción es energía y la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma según las leyes de la termodinámica. Entonces esta emoción se aloja en el inconsciente, que es la parte de la mente de la que, como su nombre lo indica, no somos conscientes, y allí se sigue fortaleciendo. A medida que vamos reprimiendo, negando esta emoción, se sigue fortaleciendo y tarde o temprano termina explotando en la forma de ansiedad. Entonces por eso es que yo como psicólogo veo muchas personas que tuvieron una vida aparentemente tranquila, pero cuando llegan a los 30 empiezan a experimentar crisis de ansiedad y explotan. ¿Por qué? Porque toda la vida se la dieron de valientes, reprimieron la emoción y eso se convirtió en una bomba de tiempo. Esa es una manera de crear ansiedad. Y otra es alimentar el miedo. Es cuando tenemos una sensación de miedo legítima, equilibrada, natural, pero empezamos a sobrevalorarla, empezamos a inflarla, empezamos a alimentarla con toda clase de pensamientos acerca del futuro, de sobrepensar sobre esa determinada situación. Esto es lo que sucede muchas veces cuando nos alimentamos mentalmente de toda la información de los medios de comunicación, porque hay medios, y especialmente hoy en la era de las redes sociales, que hay tanta desinformación. Vas a encontrar personas que tienen sus canales de TikTok, de Facebook, que todo el tiempo te están diciendo que sí, que la Tercera Guerra Mundial ya va a empezar, mañana va a comenzar, las profecías de Nostradamus dicen que este año se va a acabar el mundo, es que viene una crisis económica global y empiezan a llenarte la cabeza de una cantidad de miedos, de temores, y alimentan ese miedo que es natural en ti, pero lo alimentas tanto escuchando todas estas noticias que se termina convirtiendo en una ansiedad. Entonces, esta es una estrategia de control. Los políticos controlan a los ciudadanos de un país a través del miedo. Hay que crear temor, hay que hacer que la gente esté asustada, porque si la gente vota asustada, entonces vota de tal manera que elige a personas altamente inconscientes. Les voy a dar un ejemplo. En los Estados Unidos, el actual presidente Donald Trump, pues él hizo su campaña basado en el miedo. Decirle a las personas, mira, es que hay que expulsar a los inmigrantes son peligrosos, los inmigrantes todos son ladrones, todos son asesinos, todos son violadores, todos han venido a robar a nuestro país, Estados Unidos. Cuando, por supuesto, esto no es cierto. Los inmigrantes en un 99.9% son personas que solamente quieren trabajar y salir adelante y poner el pan en su mesa y cumplir con ese sueño americano. Pero él generó una sensación de miedo, incluso inventando mentiras. Una vez dijo que en un pueblo los inmigrantes estaban comiendo los gatos, y etcétera. Así que esta estrategia del miedo pues logró que mucha gente en Estados Unidos lo apoyara en ese momento y todavía lo apoyan, porque se necesita siempre tener un enemigo externo. Eso es lo que hacen todos los líderes que se alimentan del miedo. Ellos nunca asumen la responsabilidad por las dificultades de su país o los problemas de gobernabilidad, sino que siempre buscan un enemigo externo. Así que si no sabemos discernir cuando vemos una noticia, pues podemos ser presas también del miedo. Otra cosa muy interesante que quiero decirte sobre el miedo es
la enseñanza que daba sobre esta emoción el antiguo filósofo Aristóteles. Aristóteles creó una teoría que es la del justo medio. Me pareció maravillosa cuando la conocí y es una de las bases sobre las que se construye el mapa del ser y las polaridades. Él dice que toda emoción o que toda virtud, como él lo llama, tiene un punto de equilibrio y tiene dos extremos dañinos. El primer extremo es por defecto, es decir, por falta de energía en esa emoción, y el segundo extremo es por exceso, es cuando le ponemos demasiada energía a una emoción. ¿Qué decía Aristóteles sobre el miedo? Él decía que el miedo era un extremo de la valentía, y en el otro extremo, la otra polaridad, estaba la temeridad. Entonces, imaginémonos esto. Imaginémonos en el centro la palabra valentía, a la izquierda miedo y a la derecha temeridad. Entonces decía este filósofo que la valentía era el punto de equilibrio. Cuando vivíamos desde la valentía, pues podíamos reconocer que tenemos miedo, podíamos sentir ese miedo, pero no dejarnos dominar por él. Hay una frase que me gusta mucho que dice que valentía no es no tener miedo, no. Valentía es actuar a pesar del miedo, saber que tienes miedo, que estás asustado por algo, pero que aún así actúas en un momento dado. Pero ¿qué caracteriza a la valentía? Que tú actúas pero teniendo en cuenta los posibles riesgos, haciendo un análisis de la situación que te permita tomar una decisión que sea razonable. Porque, por ejemplo, si ves a una persona que se está ahogando en un río caudaloso y tú no sabes nadar y te metes al río, te lanzas a salvar a esta persona, lo más probable es que los dos mueran, ya no va a ser un muerto sino dos, y esto sucede con mucha frecuencia. Ahí no es valentía, ahí es el extremo o la polaridad del lado derecho, que es la temeridad. ¿Qué es temeridad? Una persona temeraria es aquella que hace cosas sin tener en cuenta el nivel de riesgo. Son personas que en un momento dado se arriesgan completamente hacia algo sin tener en cuenta toda la situación, todas las condiciones, todas las probabilidades, y son personas que generalmente mueren muy jóvenes. Las personas temerarias les encanta los deportes de alto riesgo, les encanta meterse en medio de las fieras salvajes, y muchas veces estas personas fallecen. Yo recuerdo un documentalista, creo que era de Estados Unidos o Canadá, que se fue a vivir con los osos, y cuando estos entraron en la época de apareamiento, pues lo mataron a él y a su novia y los devoraron, porque eso no es valentía, eso es ser temerario, ir a vivirte con bestias que tienen un instinto natural de matar en ciertas circunstancias. Entonces eso no es sabio. Así que ser temerario no solamente implica deportes de alto riesgo, sino también puede ser temerario en las finanzas, coger todo tu capital e invertirlo en la bolsa de valores, en algo incierto, y como puede que ganes, puede que pierdas todo lo invertido. Entonces allí no hay una racionalidad, no se tiene en cuenta realmente el contexto de la situación, mientras que la valentía sí. La valentía dice: yo me arriesgo, pero me diste las probabilidades y ves que hay una alta posibilidad de éxito. Y en la otra polaridad es el miedo, en el que simplemente pues sientes el miedo, te dejas atrapar por él, te quedas congelado en esa emoción y entonces simplemente no avanzas, no enfrentas situaciones, no sales de tu zona de confort, te da miedo cambiar de carrera cuando no te sientes a gusto con la tuya, te da miedo asumir el riesgo de empezar una nueva empresa, un nuevo emprendimiento. O sea, la persona que vive atrapada por el temor, pues simplemente no toma decisiones, deja que otros decidan por él, porque tiene mucho miedo a tomar decisiones, porque no sabe cuáles van a ser las consecuencias de esto para su vida. Entonces, estas son las tres polaridades de Aristóteles. A la izquierda,
El que vive desde el miedo se bloquea, no toma decisiones, se queda totalmente estancado. El que vive desde la temeridad, que es al lado derecho, vive en una inestabilidad completa y toma riesgos sin tener en cuenta todo el contexto de la situación, y generalmente pues son personas que terminan falleciendo o en grandes fracasos por no haber tenido en cuenta los riesgos. Y en la mitad está la persona valiente, que es la que siente el miedo, lo acepta, se hace consciente de él, pero sabe que a pesar de tener miedo, está dispuesta a tomar ciertos riesgos calculados. Es como decir, si alguien tiene miedo de hablar en público, pero un día se atreve a tomar un micrófono y hablarle a una multitud, tiene miedo, no se le ha quitado, pero a pesar del miedo, actuó y habló ante la multitud. Eso se llama valentía. Entonces, básicamente, es comprender que el miedo, como todas las emociones, ni es bueno ni es malo, sino depende de cómo lo utilicemos.